entramados, diferentes figuras y que dependerá de cómo es este entramado, figura, etcétera, etcétera, estás reforzando una determinada área o una línea de crecimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la habilidad de jugar con esas direcciones, con ese entramado, todo para beneficiar a nuestras propiedades mecánicas. Y ahí es donde uno la tiene que echar un poco de imaginación para ver cómo te conviene hacer ese trabajo. Tal vez no tengas mucho dinero, tal vez no tengas muchas fibras, tal vez la concentración no es lo que tú quisieras. Sin embargo, si tú aprendes a manejar los diferentes tejidos, podrías tener un muy buen resultado. Y ustedes recordarán que tienen que trabajar con la trama y con el undrime. Entonces, Trama y qué otra cosa dijo, maestra. undrime. Ahorita les voy a poner un dibujito. Hay mallas de diferentes formas, por ejemplo, las hay unidireccionales. Significa que, bueno, el refuerzo o el crecimiento de esas mallas van a estar en una dirección, puede haber bidireccionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la imagen que estamos viendo es una malla metálica, pero resulta que las mallas de fibras también se pueden hacer así, entonces lo agarré como una representación. Lo que estamos viendo ahí es una malla de ciclónica para cercos. Bueno, resulta que esta misma malla o esta misma forma se puede hacer con las fibras y la podemos usar para ciertos refuerzos, porque tiene ciertas cualidades interesantes. ¿Me podrían decir alguna buena cualidad de esta estructura? Flexible. Es flexible. ¿Qué más? Debe distribuir muy bien la fuerza por la manera en que están entrecruzados todos los hilos. Ajá, la distribuye bien, pero en un eje. Sí. Yo pienso que a comparación de las demás, es relativamente fácil de producir. Esa es una ventaja. Por lo tanto, los costos se abaratan. ¿Es fácil de romper también? Sí, en un eje. Y tenemos algo que puede ser más elaborado, por ejemplo, las vallas bidireccionales. La imagen que estamos viendo es un acercamiento de lo que es la malla. Entonces, si ustedes se fijan, hay guías, hay estructuras que van a tener un eje mucho más protegido, que es esto lo que estamos viendo, estas. Sin embargo, él tiene un refuerzo en este eje, no sé si se alcance a ver, y aquí también. ¿Sí? Son como fibras más, un poco más, como si fuera un peluche, así parece, o por lo menos así se ve en la foto. Son fibras. Las guías también son fibras, pero ¿qué habíamos dicho? Agarras un conjunto de fibras, los pones en un masito y haces una mecha. Esa es la mecha. Ah, parece la ¿Sí? fibra de Hay vidrio que como, usan para impermeabilizar. De hay como hecho, más esa es una entramado en especie estas. de malla. Uh-huh. Pero algo también que puede favorecernos en el trabajo mecánico es que no solamente tiene un refuerzo aquí, obviamente el mayor refuerzo es en esta zona, pero también tienes aquí y si se fijan que también está entre los ejes, ¿sí? Pongan mi pantalla como única para que la Sí, sí, tengan el alcanza a ver. tamaño de la compu. Entonces, En el celular se le puede hacer zoom y sí se notan los diagonales. ok. Ahora, díganme cosas buenas de esta malla. Más resistente. Ok, puede ser resistente, ¿qué más? Resistente a la tensión. Es buena, resistente en la tensión en un eje. ¿Qué más? La compresibilidad también, que no. Gracias.
¿Algo más? Menos permeable. Ok. Tiene más resistencia al agua. Eso depende del material. La estructura en sí te permite que fluya el agua a través de ella. ¿Qué más? Se me hace que ha de ser buena para, por ejemplo, al momento de ponerla, por ejemplo, en la matriz para reforzar un plástico. Como es más o menos permeable, pues se pueden juntar bien esas dos fases. Esa es una de las ventajas. Como tiene muchos espacios, como comenta su compañero, resulta que cuando tú lo bañes en la matriz o quieras hacer la unión con la matriz, va a haber una comunicación más íntima, porque va a estar rodeando las fibras, no solamente las va a estar bañando en un solo sentido, en una sola cara. ¿Sí? ¿Será muy difícil de ¿Tiene hacer? mejor adhesión? Ajá. ¿Es difícil de hacer? Pues más difícil que el de Más compleja, pues. unidireccional, pues sí. O sea, no, Es no más tiene difícil armarla que no que hacerla. Ok. no debe tener un patrón muy, muy definido, pero me imagino que sí va a costar pues más que el anterior. Pero me imagino que va a haber mejores y tienen un patrón más definido para las fuerzas. Densidades, ¿qué tal? ¿Cómo es? Yo creo que no es Depende muy del denso material. por... Pues Tiene muchos espacios se ve vacíos, se ven porosa. varios espacios vacíos, así, varios Ajá, pues circulitos. Ajá, pues se ve porosa. Ujú. Comparado con el anterior es más denso. Ok. A esto quiero llegar. Esas líneas azules son fibras. Pueden ser mechas, lo que sea, todo lo que ya hemos visto. ¿A qué me refiero? Que el UNDRIM es la guía. Es hacia dónde se van a distribuir las fuerzas, ¿ok? Y la trama es aquella fibra o filamento, lo que sea que estemos hablando, que se va a entretejer con el undrime. El undrime es la guía, la trama es el que le va a dar el texto. Entre más noditos o interacciones o puntos, nódulos, como lo quieran ver, haya entre el undrime y la trama, hay más text. Entre más text, es más dureza, más resistencia a la tensión, todo lo que ya hemos hablado. Entre Profe, más una pregunta. ¿Puede definir otra vez, por favor, el concepto de text? text es la concentración que tienen los nódulos del undrime con la trama en un tejido de filamentos. O sea, como qué tantos nodos hay por cierta región, por así decirlo. O sea, qué tantos nodos por micra Área, cuadrada, por ejemplo. micro no, área, Bueno, pues por el... centímetros, por Ajá, o sea, ejemplo. fue un ejemplo, ¿no? Pero Ajá. pues... Ok. ¿Dudas? Entonces entre más trama, más text se genera. Podemos decirlo así, pero entre más interacciones o nódulos tengas con el undrime, el trama no hace toda la chamba solito. Ok, gracias. Es como una relación de densidad. Puedes manejarlo como una relación. ¿Ok? Bueno, entonces, hay diferentes presentaciones de las fibras.
De forma comercial puedes hacer hilos. Esos nombres entre paréntesis es también como lo pueden encontrar en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué es un hilo? Prácticamente encuentras una fibra, haces un mazo de esas fibras, vas a crear un hilo. Los hilos los puedes trabajar así tal cual, solamente el masito de la fibra, o puedes bañar las fibras en una matriz resinosa y luego haces el hilito, o haces el hilo y al final embebes el hilo en la matriz. Es como si estuvieras encerando el hilo. Todo depende de lo que tú necesitas, de las propiedades químicas, físicas y todo lo que hemos hablado, y por supuesto si puedes pagar el costo. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿No dudas? No, maestra. Hasta ahorita no. Todo bien. Muy bien. Ahora, otra forma también de trabajarlo es en mechas. Y aquí es un grupo de hilos agrupados. Es decir, nos vamos desde lo más pequeño, una fibra. Agrupas muchas fibras y se hace un hilo. Agrupas muchos hilos, los retuerces o los pones de forma lineal, paralelos, y formas mechas. ¿Para qué hago esto? Para aumentar densidades, para aumentar obviamente el peso del material, para que tenga mayor resistencia, para en un futuro hacer un text más alto. Ahora, yo no les puedo decir que todas las fibras tienen un diámetro, que todas las mechas son igualitas. No, todo depende de cómo se fabrique. Pero sí les puedo decir promedios. Los promedios con los que uno trabaja son los que les presento allí en la diapositiva. Otra vez, son promedios. Y esto trae como consecuencia que nosotros tengamos text también en promedios. Dependerá a quién estemos trabajando, nuestros texts van a ser medidos en gramos por centímetro o gramos por metro si ya es una producción muy grande. Y si le estamos hablando, por ejemplo, a gringos, ahí vamos a estar midiendo libras por yarda. Ok. ¿Dudas con esto? Irán, ¿dudas? Ninguna, maestra. Jimena, No, maestra. José Abraham, Easy peasy. ahora, si tú quieres manejar cosas más voluminosas, más compactas, trabajas en bobinas. Las bobinas las vimos en la clase pasada o antepasada, no recuerdo, creo que fue la pasada. Que prácticamente vas a agarrar, gracias, prácticamente vas a agarrar ese conjunto de fibras, las vas a estar envolviendo en un ovillo o una bobina, si así lo quieren ver. Vas a manejar la velocidad en la cual vas a envolver esas fibras o ese paquete de fibras en la bobina para que éstas se puedan estirar y su diámetro disminuya o que esté relajada y que esté con mayor diámetro. Entonces, dependerá del text que nosotros queremos producir, tendremos la oportunidad de trabajar ese entramado
con fibras, con mechas o con hilos. En este caso también estamos manejando promedios de TEX que van desde 300 a 4800. Y también ahí les pongo el promedio de diámetros de los hilos con los que vas a trabajar o las mechas con las que vas a hacer las bobinas. Si tú trabajas un material con fibras de diámetros muy pequeños, el precio aumenta porque es más difícil de hacer. Y porque cuando estás trabajando con ese tipo de fibras, entre más delgaditas esté, tú tienes la oportunidad de hacer más nódulos o hacer más nudos. Por lo tanto, las densidades pueden aumentar. Colorado, ¿dudas? No, ahorita tenía una duda y la quería preguntar, pero me salí de la clase por accidente. Le quería preguntar, en la diapositiva pasada decía que el texto medía de los gramos en 1000 metros lineales, ¿no? Y que normalmente iba de 5 a 400. Por ejemplo, si tuviera 5, ¿sería porque mis 1000 metros lineales pesan 5 gramos? ¿Cómo? O sea, que agarres un rollo, etcétera, etcétera. Ajá, o sea, el texto decía que se medía con los gramos en 1000 metros lineales, pues. Estamos hablando de proporciones. Ah, ok. ¿Sí? Gallego, ¿dudas? No, maestra. Hasta ahorita ninguna. Valdés, ¿dudas? ¿No? Ya. Entonces, todo esto a la hora de elegir la fibra afecta a la hora de hacer la malla. Por supuesto. Ok. Ahora, ¿cómo se hacen, por ejemplo, los hilos? Esta es una forma muy simple de hacerlos comercialmente hablando. No es la única, ¿ok? Pero esta es muy común. Imagínense que ustedes van a trabajar con un material cristalino, cerámico, vamos a ponerle. Resulta que el cerámico se va a trabajar en un horno a la temperatura que tú necesites, no dependerá del cerámico. Cuando este se funda, va a empezar a fluir a través de un pasaje o de un hoyito, si así lo quieren ver. Abajo de ese hoyito va a haber una tobera. ¿Alguien no sabe qué es una tobera? O alguien mejor, recuérdenme qué es una tobera. No es por donde va fluyendo así como el hilito del... Embudo. Es una especie de embudo. Generalmente es cuadrado. Entonces, tienes una boca, tiene un cuello, a veces le llaman pistilo, donde tú vas a recibir algo. Entonces, resulta que está el flujo cayendo de tu cerámico o de tu material, está la tobera, pero la tobera tiene una corriente de aire. Obviamente va a haber un choque térmico fuerte entre el aire que tú le avientas con la temperatura que estás trabajando el material. Cuando hay un choque térmico en una estructura cristalina, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a reventar. Entonces, cuando se fractura ese material, generalmente se fractura en forma de agujas. Ahora imagínense que esas agujas siguen cayendo, pero son agujas muy finas, donde se van a acumular en las paredes de esa tobera. Sin embargo, algunas toberas tienen diferentes aplicaciones donde vas a recoger esos hilos. Generalmente son como una especie de husillos donde están dando vuelta. Entonces, la imagen que estamos viendo es un carrito para hacer algodón de azúcar, pero resulta que ese mecanismo es igual al que se usa en la industria. Entonces, esos hilitos rositas que estamos viendo son pequeños cristalitos de azúcar
Cuando hay ese choque térmico, cuando hay ese golpe de el aire que estás despidiendo en esa zona, lo que va a pasar es que se forman esas pequeñas agujas de cristal y se va haciendo una especie de algodoncillo. Cuando estamos viendo cómo se hace el algodón de azúcar, meten un palito, le empiezan a dar vuelta y empiezan a recolectar esas estructuras, ese algodoncillo. Lo mismo pasa con la industria. Lo que hacen es que lo recolectan y luego lo sacan para hacer lo que tú necesites. O en su defecto, así a la mala, lo producen, hace que baje por toda la tolva y sale una especie de colchón, pero de estos cristalitos esponjosos. Bueno, es que los cristales no son esponjosos. La estructura esponjosa que nos sale, que es un colchoncito. Ese es el que se usa para las construcciones, ¿no? Como aislamiento. Sí, es el material más baratito que tenemos. Es el que usamos en nuestras casas para los conductos de aire acondicionado, los que ¿Eso es usamos. fibra de vidrio o de qué? ¿Es fibra de vidrio? Bueno, sí, hay diferentes tipos, pero digamos Pero de que la la más matriz, baja. óxido de silicio. ¿Sí? Se usan en los hornos de estufa, se usan como núcleos para los chasis de los aviones, se usa como núcleos para algunos barcos, como núcleos para autos. No sé si han desarmado o han visto cuando desarman una puerta de un auto, está relleno de una cosa extraña, generalmente amarillita. Bueno, resulta que es este material. Entonces, díganme cosas buenas de este material. Aislante. Barato. Es muy barato, aislante térmico. ¿Qué más? Fácil de fabricar. Gracias. Chávez, Como buen amortiguador. absorbe vibraciones. No es el mejor, Liviano. pero sí. Ajá, es ligero. Castillo, Siento que es frágil. bueno, esa es una cosa mala. Otra cosa mala. Es poroso. Aquí, ok, te paso la idea, pero no es que tenga poros porque no es macizo la estructura. Ah, no, pues, Otra le cosa mala. soplas. Siento que es muy sensible al desgarre. Ok, antes, en teoría, antes sí era tóxico, en teoría ahorita no, porque le cambiaste los componentes, pero sí causa reacciones alérgicas fuertes hacia algunas personas. Bueno, Si lo algunas tocas, personas creen. Es que el que tocas y te Y te te pica. encaja, ¿no? O sea, Sí. Sí, yo creo que en la secundaria una vez había algo así libre y unos vatos lo agarraron y se los llevaron. sí, o sea, te pica, te corta, no. Otra cosa, me dijeron otra cosa mala, que era que se desgarraba o algo así, dijeron. Ajá. Muy Entonces, susceptible al desgarre. no soporta tracción, no soporta compresión, pero es barato, ¿ok? Ahora, de fibras en sí hay de diferentes tipos y de diferentes materiales. Los más comunes, ojo, no los únicos, son los de vidrio E, que son los vidrios que tienen buenas cualidades eléctricas, porque tiene menor contenido de álcalis. ¿Alguien tiene una idea qué es un álcalis? Carlos René, ¿tienes idea? ¿No, Carlos? Valdés. ¿No tiene que ver con los óxidos o algo así? Con los iones. ¿O no? Ahí van, tienen una idea. Ahí van. Valdés, dime algo. Valdés, manifiéstate. No, este sale ser trampa y buscarlo en Google. Sí, hazlo. Ya lo estoy haciendo. Álcalis me sale como... Opción. Es insoluble, maestra. Que son puede unos disolver ácidos. el agua. Ok, entonces, ¿Cómo va?
Entonces, con esas propiedades químicas, como consecuencia, resulta una buena resistencia a la tracción, a la compresión, a cierta cantidad de rigidez, tiene muy buenas propiedades eléctricas, su costo es relativamente bajo. Lo malo es que tiene baja resistencia al impacto. Se puede usar mucho como material compuesto, pero lo tienes que proteger con una matriz polimérica porque no es bueno absorbiendo vibraciones. Entonces, este material es bueno en un eje, pero si yo lo golpeo en un ángulo adecuado donde no esté protegido el crecimiento del cristal, pues lo voy a reventar. Entonces, lo que hago es embeberlo, protegerlo, como quieran ustedes llamarle, con una matriz polimérica para que absorba las vibraciones, etcétera, etcétera. Ahora vean el precio. Estamos hablando de alrededor en promedio de 2 euros, más o menos. Los precios son por kilo. Entonces, costo-beneficio, va. Profe, es el más que. Es que Como sí, que es estaba el mal más. el punto. Sí. Es el más común. Ajá. Sí, ahí me equivoqué, fue error de dedo. Ah, ok, ok. Ahora, otro. Podríamos decir que es todo lo contrario al anterior. O sea, como que el contra. Por ahí va. Ahora, hay otro tipo de vidrio que es el tipo C. Él es especialista o resiste ataques químicos. Generalmente se utiliza en forma de tejido, que es el tejido que estamos ahí viendo. Si se fijan, no es un tejido con un texalto. El tejido no se ve complejo. Entonces, mecánicamente, pues no es el mejor. Pero a mí no me está interesando sus propiedades mecánicas. Lo que me interesa es que va a resistir corrosión, oxidación, descomposición por agua y algunas otras sustancias. Entonces, lo que hacemos con ese tipo de fibras es usarlo como refuerzo en una cara que esté en contacto con estas sustancias. Generalmente lo usamos donde hay agua, lo usamos como refuerzos de piletas, aljibes, barcos, lanchitas, aquellas estructuras que estén dentro del mar, algunos muelles. Ajá. Ojo, no van a ir solos, ¿no? En el set del mar así reparan las pangas con esos. Ok. ¿Y nada más le ponen la malla y se acabó? No. No, pues le ponían, creo que epoxi. Una resina. Pero si el solito es bueno contra la salinidad y ataques químicos, ¿por qué voy a necesitar una matriz? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Y aparte para pegarlo. Pues se te va a hundir Para- la lancha, se queda todo agujerada. Para el moldeo también, profe, porque si no va a Sí. quedar ahí todo suelto. Entonces llegamos a una conclusión. Nosotros por forma individual podemos ser buenos, pero no somos omnipotentes. Siempre tenemos que tener un apoyo y un refuerzo. Entonces nuestra tarea es escoger el refuerzo según las cualidades que debe de tener aquella pieza, armadura o lo que sea, y tenemos que reforzarlos o mejorarlos con una matriz que encaje con esas propiedades. Y claro que hay otra... ¿Y no ¿Mande? pierde sus propiedades de resistencia a ataques químicos al ponerle la matriz? ¿O se conservan? Por eso tienes que escoger bien la matriz. Buen punto. A veces cuando no escogemos bien la matriz, todo está perfecto. Compras tu malla, compras la resina fulanita de tal, y cuando tú le estás poniendo la resina a la fibra, parece que sí se introduce y tú estás contento, pero en cuanto se seca, se desprenden las dos capas. No hay una interacción entre ellas. Y pues ya perdiste tiempo, perdiste recursos, pues no es negocio. Maestra, aquí qué quería decir la R, la S y la T. Es otro tipo de La S es de strong. clasificación. Gracias. Pues son letras que hablan de en inglés.
Entonces prácticamente estamos hablando de fibras que tienen una inclinación para tener buenas propiedades mecánicas. Entonces tiene buena resistencia a la tracción, tiene un buen módulo de Young, resiste ciertas concentraciones de humedad. Ahora, fíjense la malla. Esta malla no se parece a las que hemos visto. Esta malla es muy densa. Ajá, no, pues no parece que tenga como que huecos o... Se ve que no le entra el agua. Entonces, esto nos da una idea de qué tan bueno mecánicamente puede ser. Entonces, ¿va a ser flexible? No Sí. tanto. No mucho, prácticamente no. Dependerá de lo que estemos hablando, pero no lo es mucho. Pero si sacrifiqué elasticidad, ¿qué estoy ganando? Rigidez. Ujú. ¿Es fácil de moldear esta cosa? Pues no tanto porque no es tan flexible. No creo que sea muy Ok. difícil. A lo mejor al principio, ¿no? O sea, para darle una forma inicial. No es muy buena, no es muy noble en ese aspecto. Ahí se me fue una imagen, Chihuahua. Se ve que no se puede reacomodar una vez que ya se le queda dar forma, pero como que no cede mucho, pues. Ajá. Ahora, nosotros como país fabricamos de todas las fibras, pero no somos fuertes. Somos fuertes en ensamblaje, en maquilas, pero en producciones no. Lo que sí, desafortunadamente, las materias primas las sacan de nuestro país. Nosotros pues tenemos minas de silicio, de todo lo que puede existir, desde platino, oro, plata, silicio, Litio. carbón, litio, calcio, algunas tierras raras, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente nosotros no lo trabajamos por cultura, cuestiones políticas, lo que les venga en gana. Lo único que nosotros hacemos es vender nuestras materias primas, se las vendemos a potencias y ellas sí son los buenos productores de este tipo de material. Por ejemplo, Estados Unidos es muy bueno produciendo vidrio S. En Europa se produce mucho el R. En Japón, el T. Y ahí les pongo algunas de las principales compañías que están produciendo ello. Lo que hacen es, nos compran silicio, litio, lo que sea, materia prima, se lo llevan. Ellos les dan un proceso, producen fibras y luego nos los mandan a nosotros para que nosotros hagamos los materiales compuestos y luego se los regresamos a ellos. Ellos hacen una unión y nos mandan cajas con diferentes piezas de materiales compuestos a nuestras maquilas, nosotros lo ensamblamos y luego se lo aventamos. Ellos hacen piezas más grandes y esas piezas nos las avientan a nosotros, creamos estructuras casi completas y ya nada más se las aventamos a ellos de regreso para que hagan el ensamblaje final. Tal vez esto se escucha mucho trabajo y dices, wow, o sea, hay muchas industrias, hay muchas maquilas, porque hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo. Sin embargo, los beneficios económicos altos nosotros no lo vemos por este juego. Y porque no nos aventamos a trabajarlos, por muchas cosas. Pero en fin, ¿dónde voy a utilizar este tipo de materiales? Generalmente son industrias que tienen dinero. ¿Y quién tiene dinero ahorita? La defensa y la industria aeroespacial. Entonces, nosotros le trabajamos mucho a la defensa de Estados Unidos, porque somos vecinos, porque le cuesta poco transportar los materiales, porque la mano de obra es absurdamente barata, porque nosotros todavía le damos ciertas concesiones económicas a las empresas de Estados Unidos que no pagan impuestos o los pagan muy poco, en fin. El punto es de que a nosotros nos llega este tipo de materiales, nosotros hacemos láminas de materiales compuestos, se los aventamos a Estados Unidos,
luego Estados Unidos, es la defensa o lo que sea, se lo manda a otra compañía o a otra maquila mexicana el material compuesto que hizo una primera maquila y ahora te pone a hacer cortes, por ejemplo. Tú haces los cortes del material compuesto y se los regresas otra vez a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos agarra los cortes y remaches o lo que sea que necesite y se lo avienta a una tercera maquila. Ellos hacen el ensamblado y así nos vamos hasta que la pieza final esté lista, se los mandas a Estados Unidos y a ellos hacen el ensamblaje final. Esto es entendible porque si voy a hacer aeronaves de combate, barcos, bla, 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 pues no me conviene que un país extranjero tenga todos mis planos, tenga todos mis diseños, que ellos me produzcan desde un tornillo hasta el ensamblaje final, por seguridad. Esto se entiende. Ahora, hasta aquí, ¿tienen dudas? Pero no, no es una duda como tal del tema. O sea, quería preguntarle que si no se le hace triste que, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando, a mí se me hace como que le echan muchas ganas pues para darle un buen producto para los Estados Unidos, pero si se lo pidiera a una empresa mexicana, siento que no le pondrían tantas ganas. O sea, no sé. Entiendo lo que dices. Pues es más que nada por nuestras normativas, ¿no? No son tan Ujú. estrictas como los estándares de allá. O no les No damos sé el uso si, tan- no sé si has visto es como que una página que se dedica a ver qué de tan buena calidad es el mismo carro en México y en Estados Unidos y los estrellan y hacen Ajá, pruebas. no será por cuestión de Como presupuestos. 50. Ujú. No, te vende más caro el carro mexicano que el americano. Y es como 50% más débil, metales más blandos. Y el carro más inseguro de todo el mundo es el Suro, no se suban a un Suro. Ujú. Son una bestia los Urus. Ahí están. Entonces tiro mi Suru tuneado, mira, nada más por eso. Tíralo, sí. Y esa ofensa irá. No, es en serio, o sea, aquí en México sí usamos menos calidad. No sé si se da las normativas o porque les importa menos. Creo que es un conjunto de cosas. Nuestro gobierno, no el actual, o sea, desde hace mucho tiempo, no tiene una disciplina tal vez para crear una normativa adecuada de alta calidad. Hay algunas cosas que ni siquiera tienen normativa, te lo dejas al criterio de la empresa. ¿Y qué hace la empresa? Pues, a ver, si mi cliente es gringo, pues me voy con la normativa gringa porque al final de cuentas él me lo va a comprar, o si se lo vendo a Japón, a Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay un problema. Somos más relajados en cuanto a las normativas. No nos exigimos mucho y creo que ahí viene también un aspecto cultural. Simplemente, mi familia es de rancho. Ellos hace muchos años tenían una huerta de naranjas. Entonces, en esos tiempos, en la época dorada de ese ranchito, era el ranchito mejor productor de alta calidad de naranjas. Entonces, había algunos otros ranchos que producían en masa, pero la calidad era más alta en el ranchito de mi familia. ¿Creen que ese producto lo quisieron comprar aquí en México? No lo compraban. Y decían, oye, por el color, el sabor, bla, 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 es de mejor calidad. Uno pensaría que si ves un producto de ese tipo en tu región, te lo van a arrebatar, porque te va a ser más barato, porque el transporte no es mucho, entonces los costos bajan, bla, 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 bla. Pero aún con todas estas ventajas, no lo compraron. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que exportar a Estados Unidos. Ahí sí te lo compraron.
Resulta que para poder ganar un cliente, lo que hicieron es separar la naranja de alta calidad con una de mediana calidad, a lo que le llamaron rezaga. Los gringos te compraron perfectamente la primer naranja. Resulta que luego te compraron aquí en la región la naranja de rezaga, pero no te lo compraron en Sonora, te lo compran en Guadalajara y en México. Resulta que a ese producto todavía lo expurgan o lo expulgan y separan otra fase del producto, entonces es la rezaga de la rezaga. Para esto, ¿qué te gustará? Pasó un mes, ese producto final regresa y se los venden a Walmart, en ese tiempo era BH, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que era ese producto porque la misma persona que venía a comprarlo aquí al ranchito era quien le vendía a ellos. Y él es lo que decía, pues yo separo unas 2-3 veces los productos a lo largo de este mes, que ya son naranjas secas, viejitas, rayadas, bla, 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 se los vendo a Walmart y a otras tiendas y nosotros ahora sí lo consumimos. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos una idea malinchista muy fuerte. Entonces, si está en Walmart, es bueno, pero resulta que es la rezaga de la rezaga de la rezaga. Y de varios productos. Por alguna razón, nosotros endiosamos los trabajos y los productos de otros lados, principalmente de Estados Unidos, cuando pues en realidad no es tan cierto. Hay personas que consumen cierta marca de ropa y resulta que esa ropa se fabrica aquí en los pueblos de la sierra, pero todavía no tenemos esa fortaleza, no sé si mental o espiritual, como para decir, oye, mi trabajo es bueno, vale más, vamos a producir, vamos a aventarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que le dejamos todo a manos extranjeras. Ahí sí, yo creo que pues cada quien tiene una opinión y no sé qué piensen ustedes. Profe, Mande. de hecho, eso de la producción de ropa y cosas así se ha estado dando aquí pues por la cuarentena. Pero muchas veces, o sea, en vez de buscar como un buen precio para nosotros los mexicanos, las mismas empresas mexicanas que están surgiendo, lo que hacen es vender carísimas todas esas cosas, cuando en realidad muchas son, pues como dice usted, o sea, revendidas o se aprovechan de la mano de obra, porque en realidad, o sea, lo que uno paga por ellas, a la gente no se le sigue pagando igual de mal, pues como si fuera una empresa extranjera. Sí, simplemente yo pues le trabajo a varias personas y a veces me dicen, oye, necesito esto, pues consíguemelo. Y yo, canijo, ¿cómo le consigo eso? Pues me pongo como loca a llamar por teléfono a empresas, empiezo con locales y luego me voy extendiendo, ¿no? Por los costos. Si yo le hablo a una empresa local, hola, soy Susana Guasumamaya, me dicen, sí, deja tus datos y luego me comunico contigo. Y yo, pues qué amable, pero fíjese que el proceso, bla, 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 necesito este material, dígame, ¿usted cuenta con él? Sí, pásame tu correo electrónico y luego me comunico. Y yo, mijo, dime si lo tienes o no. Entonces, bueno, me voy con otro local. Hola, soy Susana, guau, 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 guau. Quiero saber si cuentas con este material. Sí. Y yo, wow, ¿cuál es tu stock? ¿Cómo me lo puedes vender? Guau, guau, guau. Déjame tus datos y luego pues yo me comunico contigo. Y yo, pero si yo les llamo, hola, soy la empresa Perenganita de tal. Obviamente es una empresa no con nombre regional.
necesito saber si tú cuentas con cierto material. Oh, sí, por favor, sí, claro que sí, déjame de este. Es más, estos son mis datos, este es mi número de teléfono personal, ese es mi número de teléfono de la casa, de mi esposa, bla, bla, bla. Es una diferencia tan marcada del servicio que les damos a los connacionales y a los extranjeros que dices, ah, canijo, o sea, ¿dónde quedó tu dignidad? No sé. Entiendo que con los extranjeros ganas dinero, yo lo entiendo. Pero ¿ustedes creen que voy a llegar muy lejos o vamos nosotros a llegar muy lejos si nos tratamos así entre nosotros? Nos estamos comiendo entre nosotros. No vamos a llegar a crear grandes cosas si seguimos haciendo eso. Chance. Ok. O también dices, a lo mejor eso no tiene mucho que ver conmigo, pero ¿cuántos de nosotros compramos artesanías o cuántos de nosotros compramos ropa regional? Deja tú que no sea tan vistosa, que tenga el folclore en la piel, no, sino simplemente esas camisetas de algodón que hacen algunos artesanos, nada más es algodón. En el tianguis, por ejemplo. También, claro. Le hacemos el fuchi. Nada más. Guayaberas, unas guayaberas, Por profesor. ejemplo, las guayaberas están bien lindas. Sí, por eso. Viernes de guayabera. Simplemente resulta que ahorita estoy en un proyecto para hacer refuerzos de fibras naturales. Resulta que por la pandemia o a su mamaya, pues no tengo cómo producirlos en un laboratorio. Así que dije, pues yo soy muy macha y yo la hago. Lo voy a hacer de forma artesanal, últimamente. He sacado, no sé si se alcance a ver, déjenme sacar la presentación. He sacado estas fibras en una semana. No la friegues. En una bendita semana. Profe. Y es una friega. Entonces, imagínense que hagan con estas fibras una camiseta o una guayabera, lo que sea, y me dicen, son 2,000 pesos. En lugar de pensar, son 2,000 pesos, digo, a la torre, o sea, ¿cuánto te tardaste en sacar esas fibras para esa guayabera? ¿Cuánto te costó hacer el tejido? O sea, no la friegues, o sea, sí vale. Suponiendo que yo me dedico a hacer una camiseta o una guayabera a la semana, 2,000 pesos a la semana por tanto trabajo, pues yo digo que sí lo vale. Pero pues no lo apreciamos. Bueno, en fin. ¿Algo más que quieran agregar? Pero es que, profe, 2,000 pesos por una guayabera, pues. Pero el trabajo que conlleva. Sí, me duele pagar por algo de artesanía de cerámica. De 50 a 100 pesos. ¿Cuántos de ustedes se compraron un Xbox o Yo. Es diferente, profe. Es diferente. Sí. Los Xbox son productivos, producen valor agregado, cuestan 600 pesos seguramente, no la friegues. Pero son hipócritas, profe, son hipócritas. No compran local. El Irán ni siquiera le compra rosas a los de los semáforos para su novia, profe. Sí, pero yo le compro a los indígenas, güey. Acuérdate. Hay todo mi estante de cosas indígenas. Los estafo por las figuritas de Halo. Luego le voy a enseñar mi traje, profe, mi traje de guerrero jaguar, que lo mandé a hacer con una persona indígena. Okay. Que se vea. Ahorita. Es que ahorita lo tengo guardado y estamos en clase. Póntelo en la otra clase. Okay. Entonces, la próxima clase, güey, voy a llegar vestido de jaguar.
prácticamente nosotros somos muy doble cara moralmente hablando. Entonces, guayabera, oh por Dios, es muy caro, o sea, ¿cómo voy a invertir 2,000 pesos en una ropa? Está bonita, pero Dios santo. Los tenis que ustedes se compran de algunas marcas, mijo, no cuesta 2,000 pesos. ¿Cuántas veces se lo ponen? Estos audífonos no cuestan 500 pesos. O sea, bien uno puede traer audífonos de esos del celular y con eso hacer la chamba, pero no, tengo que comprar esos audífonos. El cartucho, bueno, dependerá de lo que ustedes juegan, desde comprar juegos en línea, cosas así, no la muelen. Pues es Ño, más ño. barato Los juegos, que bro, los comprarlo agarran en físico, oferta. profe. ¿Me Los entendí agarran que en 100 pesos. Pues es que es más barato comprarlo digital que físico, pues. sí, claro. No me frieguen, en estas pandemias algunos compraron cerveza por internet. No la mueles. Eso O sí. sea, ¿cómo me puedo poner a comprar cerveza por internet? Eso está ¿Sabes quién muy hizo? El bien. Víctor, maestra. El Víctor hizo eso. Por Ah, la y en el Oxxo estaban vendiendo 1,000 pesos un 24 o más, creo. Esa es otra hipocresía. Es cierto. Llegó un cumpleaños de alguien, no me importa. Subió una foto a Facebook con sus cervezas que las compró, creo que en 1,500 o algo así. Y yo, hijo de tu madre, tienes 2 chamacos. O sea, no tienes trabajo ahorita por la pandemia y estás gastando 1,500 pesos en una cerveza. Yo creo que era un 24, no sé. O sea, un 24, ¿cuánto te va a durar a ti? ¿Y la comida de tus chamacos? Pero eso sí está bien. Entonces, Pero es que no había ley seca para Con comprar. tortillas de harina. ay, no las tienes, no. Y es por esas cosas que estamos fregados. No sé, me duele la muela. Ve con el médico. No, porque está muy caro. La consulta cuesta como 600 pesos. Pero si hiciste fila para la cerveza. Dios santo. En Prioridad. fin. No. Por eso yo cobro por los servicios de asesoría. Entonces muchas personas me dicen, es que cobras muy caro. Y yo, pues te cobro como un especialista. No, pero es mucho que no sé qué tanto, bla, 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 bla. Y luego veo esas filas y digo, no, o sea, bajar los precios de mis servicios cuando está esa realidad, o sea, no la friegues, te baja el ánimo. No. En fin. Nos quedamos en que compramos fibras, ¿ok? Profe, Mande. ¿y usted piensa que todo esto se debe a qué? ¿A la mentalidad del mexicano? ¿A las marcas? Creo que nuestra Al mentalidad, capitalismo. que trae una repercusión en nuestra mentalidad. Capitalismo hay en todas partes, marcas hay en todas partes, pero nosotros estamos muy afectos a ciertas cosas. Yo no me doy golpes de pechos. De vez en cuando sí, mi carnita asada, mi cervecita y todo lo que ustedes gusten. Pero de eso a sentir esa necesidad, ese apego, a ir a hacer filas, a contagiarme, porque después de eso se vino un boom en el contagio de COVID, bla, bla, bla. O sea, no la mueles. No sé, no puedo generalizar porque no. Yo tengo una idea de que el mexicano es muy sufrido, es muy trabajador, se desangra trabajando por un objetivo, por lo general es la familia. De eso estoy muy orgullosa. Pero hay de ciertas cosas que dices, canijo, no sé cómo llegamos a eso.
Y una de esas cosas es la falta de empatía hacia los demás. Yo Profe. veo por mí, por mi seguridad y los demás que valgan pepino. Profe, Dime. es que yo estaba viendo de que según esto tenemos como esa complexión de cangrejo, que es como que, ajá, que si metes un montón de cangrejos a una cubeta, cuando uno intente salir, los de abajo lo jalan así para que no se salga, es como que o salimos todos juntos así, o tú no puedes solo. Sí. Y a veces nosotros vemos eso en el exterior, en la sociedad, y decimos que los mexicanos valen popó, que el país vale popó, pero yo estoy haciendo algo, le estoy dando mérito. Simplemente en un aula cualquiera, hay grupos que son muy pesados para dar clase, te cansan, o sea, llegas con todo el ánimo a dar clase y sales como drenado, cansado, agotado, con hambre, sin ilusiones, no lo sé. Y dicen, eso pues está en la sociedad, pero hay grupos donde uno participa para fregar al otro. Y yo participé y resulta que Juanito está escuchando, maestra, yo también quiero participar. Y lo que participa es para fregarse al primero. Y el otro hace lo mismo. Entonces, es esa misma la actitud. Nos vendría mejor un grupo donde, ok, tú participas, yo participo, yo quiero una alta calificación como todos, pero si yo me apoyo con alguien más y él me presiona para ser mejor, la calidad del grupo aumenta, pero nosotros no lo vemos así. Vemos como que debe de haber solamente una persona que sea buena y nada más debe de haber una persona que resalte. Y eso no está bien, no nos lleva a ninguna parte, nos hiere mucho y pues nos comemos. No trae nada bueno comernos. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, ¿No? nomás llorar. Sean No, buenos yo con el nada, prójimo para que sean buenos con ustedes. algo así. Y llorar no, porque no cambia nada. Hay que hacer No algo. sé, No sé, Marco, imagínate unas tardes de arduo trabajo con Topete, preguntándose sobre la materia, materiales aeronáuticos y mostrándose fotografías y decir, oh, sí, la discusión, oh, por aquí veo que el punto de fusión es alto, por el entramado, y tú, oh, ¿es en serio? Sí, pero la micrografía dice que, o sea, imagínate esas tardes inolvidables. Es que con el topete no se puede, profe. Hubiera agarrado cualquier otro. Sí, Pues sí se puede. mira, ahí, güey, ahí ya estás diciendo que el topete es menos, güey. ¿Ves? No ¿Ves? seas malo, Ian. Cambia tu No seas mentalidad, malo, ¿no? Ian. Cambia tu mentalidad. no es por Todos decir somos que capaces. es el mismo, pero el topete Todos es somos menos. capaces. El Bueno, tal vez, pero mientras no. le tira a los de la otra carrera. O imagínense, aquí hay marcados 3 grupos. Entonces, imagínense que se empiecen a mezclar esos 3 grupos. Imagínense que el grupo 1 empiece a estudiar con el grupo 2 y el grupo 3 y el 3 con el 2. O sea, no son aislados. La suerte está marcada para cada uno de ustedes como grupo, como entidad. Entonces, ¿por qué no mezclarse? A veces uno es apático. Yo desde aquí, que no los estoy viendo en persona, puedo mencionar los 3 grupos o 3 grupitos que se formaron y algunos individuales que allí andan, porque ustedes no lo ven, porque ustedes no tienen ese interés de apoyar al otro grupo o a aquella persona que a lo mejor todavía no se halla y que anda de forma individual vagando. Y tú también, si estás de forma individual, ¿por qué no te acercas a un grupo? ¿No? Imagínense reunirse el fin de semana en una videollamada ustedes juntos y se pongan a repasar para el examen y que digan, oh, la maestra es asombrosa, sí, yo también la amo, qué casualidad, yo también, en serio, O Así sea, hicimos la investigación, profe. Sí, Sí, sí.
Seguramente se los creo. Bueno, sí, algunos sí se los creo porque tienen los mismos párrafos escritos exactamente igual. Entonces sí, eso sí. Bueno, el chiste es que se apoyen y no tengamos esa mentalidad de cangrejo. Afuera somos muy buenos, pero ¿por qué adentro no? ¿Por qué cuando vamos a trabajar a otro país o algo así, le echamos más ganas, le sufrimos más, producimos más, pero cuando estamos aquí, pues no? Ese es tu país, ¿no deberías echarle igual ganas o mejores? No sé. Aquí matan a los líderes sociales, profe. Eso tienes verdad, sí, pero imagínate hacer tu propia empresa. ¿Eso no es ser líder? Imagínate un tallercito chiquito, ¿no sería ser líder? El Astorga. Sí. O no sé, imagínense tener un tallercito, ¿no se transformaría en un líder? Hay muchos tipos de líder. Mande. Es que la actitud de la gente no ayuda a como querer que uno trabaje bien aquí. O al menos a mí me pasa, ¿no? Que no se me antoja como que trabajar tanto por lo mismo, pues que decía Margo, que todos tienen esa actitud de cangrejo. Muchas veces no existe el respeto, simplemente de como querer ayudar a los demás. Pues sí. Simplemente, ¿cuántos de nosotros, voy a hablar en general para no ser individualista y no ofender, etcétera, etcétera? Hablar en general. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de una persona sin tener pruebas? ¿Cuántos de nosotros hemos atacado a una persona solo porque nos sentimos frustrados por algún efecto o alguna actitud que nosotros tuvimos? Pero no tenemos el valor civil o el valor personal de aceptar que hicimos algo mal y que estamos frustrados. Es más fácil liberar esa energía cuestionando o criticando a una persona. Eso también tiene una repercusión. Ahora, las cosas están fuertes por la recesión, por todo, sí es cierto. Nuestros líderes actuales pues están dejando mucho que desear, pero también creo que si uno no se rinde, si uno trabaja, se junta con personas con tu ideología parecida, nos podemos apoyar. Le vas a sufrir, sí, en todo le vas a sufrir. Pero, no sé, si tú sabes algo y lo puedes compartir con alguien, pues échale la mano. Claro que no te vas a desangrar por esa persona, ¿no? Porque tampoco no es el caso. Pero tenemos que tomar una responsabilidad y hacer algo. Simplemente, como mujer, hay ciertas reglas tácitas en la industria que nos dicen que una mujer va a tardar más tiempo en obtener un puesto, que le van a pagar menos, pero no por eso vas a decir, oh, soy mujer, no me van a dar ese puesto, no vas a luchar por él, no le vas a echar ganitas. No sé. O por el hecho de ser mujer, ¿qué me impide hacer una pequeña tallercito? Dar un servicio a la industria. Sí se puede, no hay que tenerle miedo. ¿Le vas a sufrir? Sí, pero en todo le sufres. ¿Algo más? Pues también de que, por ejemplo, lo que pasa también es que somos muy desesperados, como que queremos ya el éxito así.